Bueno, buenas tardes, profe. Para nosotros es un placer, junto con Adolfo, ser partícipe de esa clase de antropología teológica. Yo pienso que es un espacio adecuado para hablar no solamente de cuestiones del hombre, sino también cómo se vive eso dentro de la experiencia teológica, ¿no? De nuestro quehacer teológico. Mi nombre es Víctor Alfonso Garavito Aldana. Buenas tardes, profe. Mi nombre es Adolfo Pongo Quintero. Y para el día de hoy, pues queremos hablar de esos temas que hemos visto en el transcurso del corte, y lo hemos titulado La vocación trascendente de la persona humana, creación, deseo y responsabilidad en la era tecnológica, teniendo en cuenta que no vamos a ver solamente una cuestión de una antropología de la creación, algo basado solamente en Dios, sino que como lo vamos viviendo en el diario vivir, hasta llegar a la inteligencia artificial, ¿no? Que es el último tema que hemos visto. Entonces, exploraremos pues la identidad del ser humano desde una perspectiva filosófica y teológica, donde el hombre, como lo decía, no va a ser solamente una criatura creada por Dios, sino que va a ser dotada de dinamismo interior, que lo orienta siempre hacia la verdad y hacia la resolución del bien. Y eso es algo muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque se despliega a lo largo de etapas de la vida, se va a enfrentar a nuevos desafíos éticos, morales, inclusive a desafíos culturales como el desarrollo tecnológico y de la inteligencia artificial. Bueno, hay una pregunta muy central, Adolfo, y creo que en el transcurso de las generaciones, no solamente como cuestión científica, bueno, también científica, sino también teológica, antropológica, filosófica, y es la pregunta de quién es el ser humano, quién es el hombre. Y en una época dominada por el progreso científico y tecnológico, esa pregunta se vuelve aún más necesaria de responder, ¿verdad? Esa pregunta yo creo que nos lleva a pensar que el hombre no es simplemente un producto necesario natural, sino que posee una vocación que trasciende el mundo material. Claro que sí, Víctor, pero pues también tenemos que tener en cuenta y mirar la realidad del ser humano, no solamente en esas perspectivas de tecnología y los avances a lo que el mundo hoy nos está llevando, sino que también, y esta es la parte fundamental de nuestra tesis, y es el ser humano comprenderse plenamente sobre la luz de Dios. Es un ser humano que tiene una identidad en sí mismo, no es una criatura abierta al infinito, cuya identidad se revela en su origen y en ese deseo interior de responsabilidad y de moral. Claro que sí. Y eso, bueno, entonces va a llevar entonces a como un tipo de evolución dentro del hombre, ¿no? Porque bien sabemos que hoy no vamos a entender al hombre como lo entendíamos en la época teológica, la época filosófica medieval o contemporánea. Hoy le entendemos el hombre como una cuestión diferente, siempre encaminada desde nuestro ámbito religioso y nuestro ámbito teológico a una relación con Dios. ¿Sí? Así es. Como bien lo dice Alfo, que me parece supremamente importante esa parte. La relación con Dios, y donde el hombre no va a ser una realidad encerrada en sí misma, sino que va a ser una realidad que se va a buscar en la trascendencia. Me parece que es algo muy importante ese tema, Adolfo. Bueno, dándole un poquito de avance a este tema, encontramos las cuestiones metafísicas, no solamente del hombre, como del origen del hombre, sino también de la creación. Entonces, la tesis fundamental, yo creo que de esa exposición es decir que el hombre se comprende a partir de su origen en el acto creado por Dios. De aquí entonces van a surgir algunas ideas centrales, cinco para ser más específicos: la idea del ex nihilo, ¿sí? La idea bueno, la idea no, el derecho de Dios como causa primera, la creación como relación ontológica, la distinción entre la ciencia y el acto de ser, y la participación del ser en el acto de ser también de la humanidad. Bueno, esa primera creación ex nihilo, esa primera parte, entonces será la que afirma que todo lo que existe ha sido creado por Dios de la nada. Y eso es algo muy importante que tenerlo en cuenta. Si vamos a hablar de un Dios creador, hablamos de un Dios creador, pero un Dios creador de la nada. Un Dios creador que de la nada hace aparecer las cosas, pero que a la vez se hace presente en la vida del hombre. No es un Dios que solamente creó y ya, sino que también se va haciendo presente. Significa entonces que el mundo no procede de una materia eterna ni de un proceso autónomo,
sino de la libre acción creadora de Dios. No, aquí vamos entonces en contra de muchas teorías que dicen que el hombre proviene de la evolución del mono, el Big Bang, ¿cierto? Sí. Porque todo proviene de Dios. ¿Y de dónde? De la nada. Ese es el tema del ex nihilo, ¿no? Que pues en clase lo hemos profundizado también un poquito más. Así es, Víctor. Y siguiendo pues con esa misma idea de Dios, nuestro segundo punto es Dios como causa primera. Tener en cuenta, y como lo hemos visto y lo hemos desarrollado a lo largo del semestre, es Dios es la causa absoluta de todo lo que existe. No actúa como una causa entre otras, sino como el fundamento mismo del ser. Y como lo decías ahora, de pronto para dar reforzar esa parte, y es que Dios no nos creó, fue esa causa primera, nos creó y nos dejó ahí y listo. No, Él en el transcurso de nuestra evolución, en el transcurso de nuestra vida, Él sigue estando presente y esa causa primera sigue estando presente en medio de nosotros. Por eso entonces no, bueno, y digamos que siguiendo la línea, la creación debe entenderse entonces como un cambio físico ocurrido en el pasado, ¿no? Sino que es algo que vive en una constante relación y en una constante dependencia también ¿cómo lo podríamos decir? Vive en una constante evolución hacia algo, ¿no? Hacia esa trascendencia. Y esa es la relación ontológica. Entonces, todo ser creado recibe continuamente su existencia de Dios. O sea, por fuera de Dios no podemos estar. Si decimos que queremos estar por fuera de Dios, pero que o sea, negar la existencia de Dios, pues sería como imposible. O sea, claro que del ámbito que lo estemos estudiando, ¿no? Sí, correcto. Bien decimos en la clase que el punto de partida de la teología es la fe, Ujú. es el encuentro con Dios. Y ese mismo punto de partida entonces va a tener cada ciencia. Para nosotros, fuera de Dios, fuera de la existencia de Dios, no podemos subsistir nosotros. Me parece que es algo muy fundamental, ¿no? Y eso puede resumir en el tercer punto, ¿no? Donde la creación, como una relación ontológica del ser hacia lo superior, hacia la trascendencia. Claro que sí, ya siguiendo con el cuarto punto, la distinción entre esencia y acto de ser. En las criaturas pues existe una diferencia, esencia y acto de ser. Esencia lo podemos ver que es lo que una cosa es y acto de ser el hecho mismo de existir. Esas dos cosas, esencia y acto de ser, solo en Dios ambas realidades coinciden plenamente. Bueno, igualmente, ¿no? Siempre orientada hacia la comunión con Dios, ¿no? Hacia Dios como trascendencia, hacia Dios comprendido como creador y hacia Dios comprendido como centro de la vida del hombre. Como punto de origen y sí, y existente a lo largo de nuestra vida. Bueno, como último punto, me parece que, bueno, es supremamente importante resaltar el tema de la participación en el ser. Eh, Eso como tema de conclusión, como esa primera parte, es que las escrituras participan del ser de Dios, de manera limitada y analógica, claramente, mientras que Dios existe solamente por ser, por esencia. O sea, Dios es esencia pura. Eso lo decíamos tal vez en alguna clase de antropología filosófica. Dios como esencia pura existe. No necesita nada más para existir, sino solamente de Él. Entonces, como para cerrar también esa primera breboca, ¿no? Entonces, continuamente encontramos unos temas también centrales que hemos visto en la clase, y es el tema del deseo y la apertura del absoluto, donde el ser humano no solamente existe, sino que también busca la trascendencia, busca el deseo, desea el algo, desea ir más allá, y lo decíamos en clase, ese deseo siempre va a estar encaminado hacia el encuentro con el absoluto, revelando su apertura entonces al infinito. Un deseo que no se va a acabar en ningún momento porque nosotros somos seres deseantes que necesitamos de ese mismo deseo, ¿verdad? Sí, algo muy importante que decíamos en clase y compartíamos con las lecturas que hacíamos y era el ser humano, el hombre, es una persona de un constante deseo, de estar siempre deseando algo,
siempre estamos en una constante búsqueda de felicidad, de verdad, de plenitud, pero llegábamos a un punto y a una conclusión de que ninguna realidad finita va a lograr colmar completamente ese anhelo. Entonces siempre vamos a estar en una constante búsqueda de ese deseo, siempre vamos a estar queriendo desear absolutamente más y más cosas, porque somos personas deseantes. Como lo decía Víctor al inicio, ese constante búsqueda de deseo nos va a llevar ya a la plenitud, a buscar y a querer esa plenitud que la vamos a encontrar en Dios, como lo decía al inicio Víctor. Y eso, pues entonces, de tanto desear el mismo hombre, que yo me acuerdo muy bien que lo decíamos en clase, nos conlleva entonces a una eterna insatisfacción. Insatisfacción. O sea, el hombre nunca va a ser satisfecho. Siempre sale en esa búsqueda de la trascendencia, de lo superior, pero nunca ser satisfecho de lo que ha conseguido, de lo que desea, pues algo que marca mucho el hombre, ¿no? Y que precisamente lo caracteriza muy bien. Pero no es un defecto, sino que es un signo de grandeza espiritual. Un signo de grandeza del espíritu humano que busca siempre ir más allá, a un encuentro más allá en la trascendencia. Hay una cuestión que es la Capax Dei, em, y es ¿cómo lo podríamos manifestar? Eh, esa suficiencia del hombre, esa capacidad de ir allá al encuentro de Dios. O sea, una capacidad que le permite ir al encuentro de Dios, estructuralmente abierto a la trascendencia, ¿verdad? Y no solamente como un encuentro ya con Dios, con la trascendencia, sino como algo más profundo, algo que lo vive el corazón, que lo vive en su vida. De ahí que de pronto le dé un poco de satisfacción en su búsqueda del deseo, siempre la trascendencia. Dios siempre va a ser el centro de este diálogo. Y Dios siempre va a ser también el centro de la vida del hombre. O sea, si el hombre está viviendo, si el hombre desea, primeramente desea las cosas que consumimos muchas veces, pero también desea esa trascendencia de Dios. Y ese es ese mismo Dios que en el Capax Day, que lo vemos lo reflejado como el encuentro, como ese ser abierto para ir al encuentro con Dios, ¿no? Em, Existe entonces también en el ser humano un deseo natural de conocer las cosas del absoluto y contemplar la belleza suprema, lo que la tradición denomina entonces como el deseo natural de ver a Dios, como ya lo veníamos diciendo, y eso conlleva una pedagogía. Y la pedagogía entonces no sé. Bueno, pues, la pedagogía del deseo y es un desafío de la vida, ¿no? Entonces, es un desafío de la vida humana constante, que consiste en educar siempre ese deseo. Ya tenemos que nosotros a lo largo del tiempo y a lo largo de que vamos deseando, tenemos que llegar al punto de educar el deseo, orientarlo hacia esos bienes verdaderos y evitando que se dispersen en satisfacciones superficiales o consumistas, como lo decíamos ahora. Como siempre estamos en una constante búsqueda de deseo en lo finito, entonces tenemos que llegar a un punto de tener esa madurez y purificar y darle plenitud a ese deseo para que nos lleve a esa trascendencia, a lo que verdaderamente nos va a colmar o nos va a satisfacer el constante deseo que nosotros tenemos. Y ya siguiendo pues en ese mismo orden, si podremos hablar también de la antropología de la vida y sus etapas. Ya la vida humana, como podemos saber, no es estática. Es un proceso dinámico de crecimiento, de crisis y transformación. Ahí vamos viendo cómo la vida humana va evolucionando a través de la existencia, a través del tiempo. Y los puntos principales que vamos a tratar aquí, pues el primero va a ser la vida como principio interior, unidad dual del ser humano, las etapas de la vida y la vida como proyecto. Y por último, el sentido de la muerte. Bueno, precisamente en esa primera etapa no podemos concebir la vida como algo que no tiene sentido, ¿no? La vida siempre es un fenómeno material, más allá de un fenómeno material, se considera también que tiene un principio interno que anima y organiza al ser vivo. Eso como dinámica del principio interior. Siempre hay algo que nos impulsa a hacer las cosas, que nos impulsa, que nos lleva a esa búsqueda, a ese deseo, ¿no?
el deseo que lo decíamos ahorita. Y Y en esa cuestión de la unidad dual del ser humano, entonces, el hombre no solamente uno como una cuestión que desea que trasciende, sino un hombre con una dimensión natural y personal, donde se destaca entonces el cuerpo y la cuestión del espíritu integrados en una misma realidad. O sea, un hombre, una carne, un mismo ser, integrado entonces con cuerpo y espíritu. No podemos hablar de un hombre que tenga cuerpo pero no tenga espíritu. Muchas cuestiones comunes dicen, no, es que no tiene espíritu de nada, no tiene espíritu de eso, no. El hombre siempre tiene espíritu, siempre tiene el deseo y siempre tiene esa necesidad de ir a la trascendencia. Eso en cuanto a la cuestión dual del ser humano. Y ya en las etapas de la vida, pues siguiendo la reflexión antropológica que venimos tratando de Romano Guardini, la vida humana puede entenderse como una sucesión de etapas, cada una con sus propias crisis y oportunidades de crecimiento. En cada una de las etapas vamos a tener eso, ¿no? Propiedades propias sí de crisis, pero también las oportunidades de crecimiento. Y las etapas son pues el nacimiento e infancia, la juventud, la madurez y la vejez. Cada etapa implica igualmente, así como tiene sus etapas de crisis y oportunidades de crecimiento, tiene también responsabilidades y algo muy importante, las nuevas formas de comprensión del sentido de la vida. Cada vez que vamos pasando una etapa, no vamos a ver la vida de la misma manera, ejemplo, en que la veíamos de la juventud a como la vamos a ver en la madurez. Entonces, eso implica cada una de las etapas y los procesos que llevamos en dichas etapas. Y en el cuarto punto también podemos ver la vida como proyecto. El ser humano no está completamente determinado. Es un proyecto abierto que se realiza a través de las decisiones. Nosotros tenemos, no estamos ya catalogados que vamos a hacer X o Y cosa hasta la última etapa de la vida, sino que lo vamos desarrollando, lo vamos puliendo y lo vamos purificando de acuerdo a esas decisiones que nosotros vayamos tomando a lo largo de nuestra vida. Y eso ya pues conlleva, ya cuando el hombre se siente desarrollado, cuando haya pasado esas etapas de la vida, ¿no? Vino ese Adolfo, el nacimiento de la vejez, entonces surge la ecuación escatológica, la ecuación de la muerte. ¿Y qué sentido entonces será la muerte en ese momento? Y no va a ser un sentido meramente, digamos, em, pasajero, sino que va a ser un sentido profundo. Yo recuerdo muy bien que con el profe en la clase de escatología pensamos eso. O sea, el hombre va desarrollando así como su ideal del ser humano, su ideal de trascendencia, su ideal de búsqueda, también va desarrollando su sentido de la muerte. Y al final de la vida pues va a ser un sentido de la muerte maduro, un sentido de la muerte que nos va a permitir entonces, desde la perspectiva cristiana, ver que no es el final absoluto del hombre, ver que no es el final absoluto del alma, de ese dualismo, ¿verdad? Sino que es el paso hacia una vida definitiva y que aquí en ese punto encontramos la trascendencia. Encontramos el punto entonces de la dimensión de la eternidad. En ese punto entonces vamos a ver no fue en vano nuestro trabajo, nuestro proceso de búsqueda de deseo, sino que lo vamos a llevar a plenitud en la escatología. Entonces ya digamos como también cierra de este cuarto punto, ¿no? Bueno, y el quinto bloque que vamos a tratar es la ética y responsabilidad en la era técnica. Entonces, pues la idea principal que nosotros estábamos aquí dialogando y estábamos trabajando es el progreso tecnológico, cómo plantea nuevas preguntas sobre la dignidad humana y la responsabilidad moral. Y que es una cuestión terrible, digamos que, Lo pudimos ver. sí, digamos no solamente como cuestión de la clase, ¿no? En la vivencia diaria, digo más que como tema laical, yo creo que como religiosos vemos esto que la técnica, que fruto como de la inteligencia del ser humano, del ingenio, nos lleva también a alejarnos del ideal de hombre, ¿no? A alejarnos de ese ideal de reconocer al hombre en su dignidad, en su corporidad, en su inteligencia, y nos quedamos más en cuestiones como tecnológicas. Y precisamente la tecnología es la que nos va a llevar a volvernos esclavos de ella misma, como lo decíamos en clase, y también a perder el sentido de la vida. Pienso que cuando nos quedamos solamente con cuestiones tecnológicas e inteligencia artificial, pues nos quedamos solamente en cuestiones vacías, en cuestiones básicas,
y que no nos va a permitir ir a la trascendencia. Entonces, digamos que es una cuestión también que es importante rescatar, ¿no? No siempre podemos hablar de una cuestión antropológica del desarrollo del hombre si no tenemos definido quiénes somos, si no tenemos definido de pronto cuál es el límite de la inteligencia artificial y cuál es el límite también del hombre, ¿no? Hasta dónde podemos llegar nosotros. O si le damos autoridad total a la inteligencia artificial de que Correcto. maneje nuestra vida. Pienso yo también, pues aquí pues un pensamiento que se me venía a la mente, que así como hablábamos del deseo de que tenemos que llegar a un punto de purificar y darle plenitud a ese deseo, lo mismo tenemos que hacer nosotros con la tecnología, ¿no? No podemos depender completamente de ella, así como no podemos que el deseo a lo finito sea simplemente lo que nos esté moviendo. Entonces, se me ocurría como ese paralelo, ¿no? De que la tecnología tampoco podemos depender de ella, sino que tenemos que darle esa plenitud o darle esa purificación para nosotros no depender como tal de ella, sino darle un buen uso en nuestra cotidianidad. Exactamente, y bueno, ya digamos que como para ir cerrando ya esos temas tan importantes que van de la clase de ese primer corte, uno de los mayores peligros es pensar que la tecnología puede sustituir al ser humano, incluso a Dios, ¿no? Muchas personas volvemos o vuelven la tecnología de inteligencia artificial como su Dios, como un Dios que le da solución inmediata a todo, ¿no? Entonces podemos también caer en esa mala concepción y olvidando que toda la obra técnica debe permanecer siempre al servicio de la dignidad de la persona. O sea, nunca se va a buscar indignificar a la persona, ¿no? Siempre que hablemos de desarrollo, creo que la cuestión central es buscar cómo poder dignificar a la persona, cómo poder dignificar su vida y cómo poder hacer que esta vida sea más llevadera en ese mismo desarrollo tecnológico. Tecnológico. Ujú. Utilizar ese desarrollo tecnológico para esa dignidad humana. Ujú. Entonces, bueno, para finalizar entonces este video, em, tener en cuenta que la identidad del hombre se manifiesta en tres cuestiones fundamentales. La primera es su origen en el acto de creador de Dios, como le decíamos al inicio. El hombre como una apertura interior al infinito mediante el deseo. Y su responsabilidad moral en la historia frente al desarrollo también antropológico que se va viviendo. Hay un santo muy bonito que a veces lo estudiamos en la clase, que es San Agustín. Y él decía, tarde te amé, belleza tan antigua, y tan nueva, tarde te amé. Recordándonos que el corazón humano siempre está en la búsqueda de la verdad y de la belleza que finalmente se encuentra en Dios. Entonces, que esa reflexión pues nos lleve a eso, ¿no? No quedarnos en cuestiones vanas, en cuestiones muchas veces vacías, sino siempre estar encaminados a la trascendencia, a esa búsqueda, a ese encuentro también con Dios. Así es, Víctor. A eso estamos llamados, ¿no? En esta clase y esto es lo que ha abierto muchos debates en medio de la clase, ¿no? Y es llegar a esa plenitud, a ese encuentro verdaderamente con el que nos inició, nos acompaña y nos va a llevar a esa plenitud y a esa eternidad. Pues bueno, profe, muchas gracias. Adolfo, también muchas gracias por Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, profesor. este espacio académico. Creo que es importante, ¿no? Yo pienso que hay muchas maneras de entregar ese primer corte, pero con un video nosotros diciendo un poco de esas cuestiones que nos llamaron la atención, que de pronto que hicimos en profundizar en la clase, pues son importantes. Entonces, seguiremos adelante. Continuamos entonces con una entrevista que realizamos a Jason Patiño. Él es un teólogo de la Universidad Católica del Norte, eh, es nuestro hermano también aquí en la comunidad. Y él tiene una perspectiva también muy interesante sobre cómo vivir el hombre, cómo vivir la antropología teológica el día de hoy. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Para este encuentro que tenemos en nuestra clase de antropología teológica, considero importante escuchar diferentes voces que nos permiten tener una perspectiva diferente a lo que se propone siempre en clase. Hoy contamos con la presencia de Jason Ari Patiño, teólogo de la Universidad Católica del Norte, eh, religioso Camilo también, compañero nuestro, hermano nuestro, que ha querido también hacer partícipe de este momento también de encuentro, ¿no? Entre diferentes diálogos religiosos, entre diferentes perspectivas teológicas. Bienvenido, Jason, a este encuentro universitario de la Universidad de Santo Tomás. Muchas gracias, Víctor, por la invitación.
Bueno, Jason, como ya le comentaba, en este espacio pues queremos hablar un poco de antropología teológica, ¿no? Yo quiero preguntar a usted, ¿cómo ve la cuestión de la metafísica de la creación? Esa metafísica que nos da origen, ¿no? Origen como seres humanos. ¿Y cómo consigue usted la idea del origen del hombre? Teniendo en cuenta que la identidad del ser humano se comprende a partir de su origen, ¿no? En el acto creador de Dios. Desde su comprensión teológica, ¿cómo afrontaríamos esta cuestión teológica? Pues bueno, igualmente el hombre es una incertidumbre, principalmente, y no podemos entender a ciencia cierta lo que es la creación, porque recordemos que Dios sale de sí mismo, es como nos diría Santo Tomás, es la causa no causada, que causa todas las cosas, y pues de alguna manera crea todas las cosas, pero desde su infinito amor lo crea para crear un espacio y un lugar al hombre. Desde eso que no ha existido, crea y prepara un lugar para el hombre. Y por eso es que crea al último al hombre, para darle esa importancia y poderlo ayudar a que realmente se redescubra como un hijo y una criatura de Dios. Listo, Jason, muy bien, muchas gracias, hermano. Otra pregunta, Jason. Pues aprovechando que usted pues es pues adoctrinado en esta cuestión teológica y que me parece supremamente importante, ¿no? ¿Usted cómo considera que el hombre, o sea, cómo considera la antropología de la vida, ¿no? Concibiendo eso que la vida pues está llena de etapas, pues, recordándose, pues no sé, en un nacimiento, la infancia, una juventud, una madurez y una vejez, ¿no? ¿Cómo se concibe teológicamente esta cuestión tan antropológica de la vida? Concebir entonces que la vida humana no es estática, ¿no? Sino que eso es un proceso dinámico de crecimiento, de crisis y de transformación. La teología tiene mucha postura frente a esto. Y si lo vemos en cuestiones filosóficas, pues mucho más. Entonces, desde su perspectiva teológica, ¿qué considera usted que es importante en este desarrollo antropológico de la vida, teniendo en cuenta sus etapas? Lo más importante es que el hombre nunca pierda el sentido de su vida. O sea, lo importante es que él siga descubriendo en cada etapa a lo que está llamado a ser. Y por eso cuando nosotros hablamos siempre de defender la vida, no lo podemos hacer solamente en ciertas etapas, sino en todo el momento de la vida del hombre. Por eso la teología quiere una importancia en cada una de las etapas, porque ayuda en la moral, ayuda en la ética a darle un sentido real a la persona que se va forjando y se va construyendo a partir de las construcciones sociales. Y permite también en estas diferentes etapas que la persona pueda irse descubriendo como persona y pueda realizarse como tal. Jason, para terminar, muchas gracias por su aporte. Eh, ¿Usted qué cree, qué piensa de la inteligencia artificial? O sea, estamos en una sociedad de datos que la inteligencia artificial va a ser necesaria para nuestro desarrollo personal, ¿no? Más allá de pronto de verlo como una cuestión negativa o positiva, teóricamente uno cómo puede concebir la inteligencia artificial, ¿no? Sabiendo que en muchos campos también pues ha reemplazado inclusive al hombre. Y es una cuestión antropológica primero, Ujú. porque jugamos con la dignidad del hombre, ¿no? Pero ¿cómo vemos esto desde una perspectiva teológica que nos enmarca a nosotros en un diferente campo de trabajo, ¿no? De acción pastoral. Ustedes de su hospital en Banaco, en Cali, y nosotros aquí desde el Hospital Santa Clara en Bogotá. ¿Cómo podemos afrontar ese reto artificial de inteligencia artificial hacia una cuestión teológica progresante, ¿no? Que da en progreso. Pues yo creo que es un avance que se ha tenido en lo largo de estos años, porque igualmente ha sido un proceso que se ha ido dando, pero que también permite que también tenga sus límites. También tenemos que empezar a colocar límites, porque también nos desborda y también nos empieza a coaccionar como personas y ya empezamos a depender de ciertos factores o ciertas tendencias, y lo cual ya no nos permite pensar libremente. Entonces, eso también nos puede llevar a condicionar nuestro pensamiento, nuestra manera de actuar. Y entonces no permite que, como decíamos anteriormente, que la persona se pueda realizar como tal. Simplemente se vuelve como algo mecánico y que ya simplemente la información la obtengo, pero ya no la busco. O sea, es una herramienta principal y es buena porque en ciertos aspectos ayuda, porque pronto en ciertos hospitales puede generar expectativas, puede generar ayudas con la inteligencia artificial, pero también cuando no se trabaja bien,
puede ayudar, digamos, a no ayudar a la persona a salir adelante. Puede dejarla detenida y puede que se vea coaccionada. Entonces sería correcto afirmar de pronto que uno de los mayores peligros es pensar que la tecnología, como lo comentaba, puede sustituir al ser humano, ¿no? Primeramente, inclusive, inclusive a Dios. Ujú. O sea, la cuestión de la inteligencia artificial creo que va más allá inclusive de nuestro propio pensamiento, nuestro propio límite, ¿no? Como ser humano. Olvidando que toda obra técnica debe permanecer al servicio de la dignidad de la persona. Ujú. ¿Hasta qué punto puede llegar la inteligencia artificial, no? De pronto como cierre en este espacio. ¿Hasta qué punto yo puedo llegar como decir, venga, la inteligencia artificial me da dignidad a mí porque me cura el paciente? El cáncer, la tuberculosis o inclusive las diferentes patologías que existen, el VIH inclusive, ¿hasta dónde puedo llegar con esa inteligencia, no? Sabiendo que tengo que yo también como teólogo, Ujú. usted como teólogo ya formado, como teólogo que está ejerciendo, nosotros como teólogos en profesión, en desarrollo, eh, yo sé a qué límite puedo llegar con esto, inclusive para mi propia vida. Sí, la cuestión es que nosotros no podemos volvernos autodependientes de las cosas. O sea, la inteligencia artificial nos puede ayudar en cierta manera, pero tampoco podemos prescindir de la persona. Podemos prescindir de aquel que se está formando y que también tiene herramientas humanas, porque también es algo mecánico. La inteligencia artificial no va a medir sentimientos, actitudes, no va a medir, sino ya lo mide simplemente por lo que le dan de cantidades, pero no va a tener los mismos sentimientos y lo que nosotros trabajamos, la humanización de la persona al paciente. Yo puedo saber que tiene cáncer, pero ¿cómo me puedo yo acercar a la persona realmente que tiene cáncer? ¿Cuáles son las herramientas? Puedo preguntarle a la inteligencia artificial, me puede dar muchas razones, pero yo realmente me acerco a la realidad de la persona, me acerco a su trascendencia como persona, me ayuda a descubrir realmente esa esencia y esa presencia de Dios en su vida. Entonces ahí es donde realmente la inteligencia tenemos que colocar ciertos límites y parámetros hasta qué punto podemos llegar y cómo también podemos empezar a quitar en ciertos momentos cuando nos empieza a condicionar mi relación con la otra persona. Listo, Jason, creo que podemos debatir eso mucho tiempo, ¿no? Un día, 2 días, porque es un tema primeramente pues interesante, ¿no? El tema Muy antropológico. actual. Y es un tema muy actual, sí, y que lo llevamos propiamente a nuestra pastoral. Como religiosos, Camilo, pues, profe, nosotros pues nos dedicamos a cuidar a las personas enfermas y vemos muchas estas realidades, una realidad antropológica, teológica y inteligencia artificial. En todo caso, pues, en ese momento quiero agradecer a Jason por su disponibilidad y bueno, ya más adelante pues también desarrollaremos los temas pendientes que tenemos en clase. Muchas gracias, hermano. Bueno, con todo gusto.